Mucha gente habla, en todas las épocas, esto desde los antiguos griegos lo tenemos, mucha gente habla de la degradación moral de la sociedad. La teoría que subyace a esto es que moralmente nuestra sociedad es peor que las sociedades anteriores, que antes se respetaba a los mayores, que antes la gente se comportaba mejor, y ahora son todos unos cafres, unos bestias y unos malvados. Esta tendencia en la actualidad se agudiza porque precisamente los neoprimitivistas, los anticientíficos, los antiprogreso, acusan al progreso científico de ser el responsable de la supuesta degradación moral que perciben en nuestra sociedad, ¿no? Degradación moral que, cuando uno la analiza objetivamente, es bastante imaginaria, es bastante fantasiosa. ¿Que porque se respeta más a los homosexuales se ha arruinado la moral? No, al contrario. Se ha avanzado moralmente para reconocer los derechos de personas que eran perseguidas sin motivo alguno porque no hacen ningún daño. O los derechos de mayorías, como es el caso de las mujeres. Hay una especie de actitud ascética, de monje cartujo, donde el cual la pobreza, la escasez, los deseos insatisfechos llevan a una especie de mayor altura moral. Esto es probablemente consecuencia de las religiones que todo lo que es automortificarse, autosacrificarse y lastimarse les parecen muy bien, les parece que te acercan a Dios. Y entonces tienes la abstinencia sexual o de carne o directamente el ayuno, los latigazos, el cilicio del Opus Dei, la abstinencia sexual, por supuesto. Todo esto se supone que templa el carácter y lo acerca a uno a Dios. En el caso del budismo te acerca al universo del cual vas a ser parte, pero el mecanismo es exactamente el mismo. El universo cumple la función de Dios. Te hace reencarnar hasta que dejas de reencarnar porque ya te integraste a Dios. Es como alguien yendo a unirse a Dios en la gloria cristiana. El caso es que, primero que nada, yo no creo que haya esa degradación moral. Al contrario, yo considero que hay un avance moral social clarísimo. Hay menos guerras, se tiende a evitar atrocidades del pasado. Y estaba yo leyendo a Neurim Vivan. A Neurim Vivan es un sujeto al que yo le tengo un enorme respeto, le llamaban Nai Vivan, que fue un minero galés del carbón, que llegó a ser ministro de Salud del Reino Unido y promotor del estado de bienestar, y quien le dio su forma final y cristalizó todo el proyecto de la sanidad pública británica, que es la NHS, el National Health Service, no es la NHS, sino el NHS, perdón. Y sus frases siempre, hay una frase de él que siempre me ha provocado largas reflexiones, que está en su libro En lugar del miedo, que él habla mucho del control del miedo. La pobreza genera miedo, la libertad es la enemiga del miedo. Pero la frase que me ha hecho reflexionar muchos años es: la libertad es subproducto del excedente económico. A ver. Y es cierto, cuando hay limitaciones materiales, cuando la pobreza se extiende, no cuando se extiende la riqueza, cuando se extiende la pobreza, es difícil que exista libertad. Y por libertad me refiero a la libertad política. Y la libertad política implica un montón de libertades más. Implica la libertad de pensar, la libertad de hablar, la libertad de informarse, la libertad de escribir en periódicos, la libertad individual, la libertad sexual, la libertad de estudiar lo que quieres, la libertad de vivir dignamente. Todo eso, la libertad de creer. Cuando hay escasez, cuando la pobreza manda, esa libertad no existe. Entonces, claro, cuando hay un excedente económico, la gente es más libre. Los pobres, sobre todo, al mejorar su condición, son más libres. Es cierto, nunca lo había pensado. Para llegar a esto, Vivan cuenta cómo cuando el Reino Unido estaba al nivel de los países subdesarrollados, el libro es de 1952, aclaro, que fue cuando lo escribió, dijo que cuando el Reino Unido estaba al nivel de los países subdesarrollados, estábamos colgando niños. Sí, se ejecutaban niños por cometer delitos en el Reino Unido, cuando el Reino Unido era pobre. Ya era un país rico, no, tenía muchos ricos,
pero era un país de pobres, que todavía en el Oliver Twist, lo digo con mucha frecuencia, en Oliver Twist se vendían niños, y Oliver Twist es de fines del siglo XIX. Estábamos colgando niños y llevándolos a las minas y a las fábricas y organizando campos de trabajo en el mundo rural. Cuando estaban en las condiciones de subdesarrollo, donde estaban países como México o Birmania o Vietnam en 1952. Cuando hay abundancia, y no en un grupo, los grupos, cuando un grupo tiene abundancia frente a una sociedad pobre, tiende incluso a justificar mucho sus crueldades, ¿no? Decía yo ayer en Twitter que la justicia siempre tiene explicaciones. La injusticia siempre tiene explicaciones, la justicia no las necesita. No, ¿por qué tienes esclavos? Bueno, porque la iglesia me lo permite, porque la esclavitud está bien, porque la esclavitud es que si no nos morimos de hambre. Tiene muchas explicaciones la injusticia de la esclavitud. La justicia de la liberación de los esclavos no necesita explicación, es injusto, punto. Cuando un grupo tiene una gran abundancia junto a una sociedad pobre, tiende a cometer enormes injusticias que sabe explicar. Pero cuando la sociedad en general tiene una situación material mejor, es posible el progreso moral, y esto es la aceptación de los derechos de las minorías, la abolición de la esclavitud, el ir eliminando la pena de muerte, el no usar la tortura, que antes era lo más común del mundo, el no usar las penas las penas de infamia que se utilizaban en el pasado. Tranquilamente tú humillabas a la gente públicamente como una forma de castigarla, el cepo, ¿no? Te ponían en un cepo porque habías hecho algo muy malo y luego la gente te tiraba mierda en la cara y se burlaban de ti. Esas penas de infamia, las marcas a hierro, etcétera, etcétera, han desaparecido. Cortar las orejas, cortar la nariz, de señalar a alguien por haber cometido una barbaridad, por haber cometido un delito y marcarlo de por vida. Todo eso lo hemos ido dejando atrás, sobre todo en las sociedades que tienen una cierta opulencia económica. Y una cierta opulencia económica no quiere decir que todos sean ricos. Pienso en España como un país que tiene una clase obrera que hasta 1975 vivía al borde de la escasez, vivía en el límite, y que con la democracia se convierte en la clase que tiene coche, que tiene casa, que tiene educación para sus hijos, que tiene sanidad pública y garantizada su vejez con un sistema de pensiones determinado, con la ampliación de una serie de derechos que antes tenías en la dictadura, siempre y cuando fueras fiel a la dictadura, pero limitadas. Siempre hay quien dice, es que la sanidad pública la inventó Franco. Bueno, no exactamente, la cosa es más complicada que esa. Pero cuando mejora el nivel de vida de toda la sociedad, avanza moralmente, como sociedad. Empieza a ver mal aquello que le parecía lo más normal del mundo, como burlarse de los homosexuales, como exigirle a la mujer impedir que la mujer gestionara su propio patrimonio, que en España no pudieron hacer las mujeres hasta el 78. Si tenían una casa, necesitaban el permiso de su marido, de su padre, de su hermano o de un hombre para venderla. Votar se cuenta. Perseguir a los gitanos era lo más normal del mundo, ahora se ve mal. Y lo ve mal una sociedad que está materialmente mejor y que curiosamente va aparejado esa mejoría moral colectiva a un progreso material. Y esto a lo que me lleva es a cuestionar más intensamente a aquellas personas que acusan al progreso material de ser el causante de no sé cuántos males, y que pretenden regresarnos a épocas del pasado donde todos éramos más pobres. Mi familia, sin duda alguna, a ver, mi abuelo, los padres de mi abuelo, si ves el acta de nacimiento, dice de profesión labrador, o sea, campesinos. Regresarnos a un pasado idílico que se han inventado, de escasez, de pobreza, de autosacrificio, de privaciones,
suponiendo que eso nos va a hacer mejores personas, y no nos hace mejores personas, ¿no? Nos hace peores personas, porque ese tiempo pasado era indudablemente peor al que vivimos hoy. Y cuando nos quejamos del presente, tenemos toda la razón del mundo de hacerlo, y me parece muy bien que nos quejemos del presente, siempre y cuando no nos olvidemos que el presente es mejor que el pasado, y que el camino para mejorar el presente no es regresar al pasado, sino proyectar todo a futuro. Y eso a algunos les cuesta muchísimo trabajo.